Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una de sus últimas sesiones del módulo de programación para nuestras mentorías. Ahora vamos a explicar un poco cómo son las funciones en Arduino y esto lo van a ver aplicado al uso del sensor infrarrojo que vimos la clase pasada y el sensor ultrasónico. Primero de todo, los componentes necesarios para su práctica. Esta va a ser una clase más práctica que teórica. Como siempre, su Arduino, el sensor ultrasónico y el infrarrojo de la sesión pasada, sus cables de conexión, su protoboard, sus computadoras con Arduino, la fuente de alimentación externa para el motor que vamos a usar, el driver del motor y sus motores DC. Entonces, para empezar, una pequeña explicación. ¿Qué son las funciones? Las funciones son un conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica. Al definir una función, puedes llamarla en cualquier parte de tu código. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es como si tuviéramos un mini código que podemos mandar a llamar en cualquier momento entre diferentes lugares. Después tenemos los parámetros. Los parámetros son variables que se definen en la declaración de una función y que se utilizan para recibir valores cuando la función es llamada. Esos valores pueden ser diferentes tipos como enteros, flotantes, caracteres, cadenas, etcétera. En resumen, nuestra función va a ser un pequeño código de texto, un pequeño bloque de texto y de código que vamos a poder llamar en cualquier momento y que las condiciones en las cuales ese bloque de código se va a ejecutar están cambiando constantemente dentro del mismo código. Lo que hace nuestro código principal es leer esas funciones. Una vez leídas esas variables, perdón, va a mandar a llamar la función. La función va a ejecutar un pequeño pedazo de código que se va a ejecutar solo cuando se mande a llamar y se van a seguir alterando esas variables. Las funciones tienen una característica que son los retornos, es decir, el valor que la función nos va a devolver al ser ejecutada. El tipo de retorno de una función determina el tipo de valor que puede devolverse al finalizar su ejecución. Por ejemplo, un retorno void significa que la función no devuelve ningún valor. Es decir, una vez se van a llamar, se ejecuta, no pasa nada. No afecta en nada el código si se ejecutó o no, ya que no cambia ningún valor. Más que nada se utilizan para las que realizan una tarea pero no necesitan devolver información. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función, un brazo mecánico, cuya función es mover algo de derecha a izquierda. Una función tipo void sería, ok, lo moví de derecha a izquierda y ya, no pasó nada. No me regresa ni la posición, ni qué moví, ni nada, solo me dice, ya lo hice. Luego tenemos una función tipo int. Su retorno va a devolver un número entero que puede ser tanto positivo como negativo. Y por último, una función float. Su retorno va a ser un punto decimal o flotante. ¿Esto para qué nos puede servir? Por ejemplo, supongamos que tenemos un robot que necesita moverse cierta distancia y cada que se mueve cierta distancia, necesitamos que nos mande a llamar algún valor. Lo que hacemos es que dentro de la función, por ejemplo, el robot va a avanzar a cierta distancia que va a leer el ultrasónico. Una vez llega hacia allá, va a ejecutar un pequeño código, el cual va a hacer moverse a la derecha para buscar si hay interferencias y si no las hay, seguir corriendo. Va a detectar la distancia del ultrasónico, va a retomar ese valor y dependiendo de eso va a decidir si vuelve a ejecutar esa función o si sigue adelante. Esta es nuestra sintaxis de cómo lo vamos a ver en Arduino, cómo lo vamos a programar. Vamos a poner el tipo de retorno que vamos a querer, vamos a poner el nombre de nuestra función y después entre paréntesis los parámetros que vamos a requerir y después el código que se va a ejecutar. Para esta práctica vamos a ver cómo conectar nuestro motor DC. Como ya vieron en la clase de motores, tenemos nuestros puertos de entrada para el motor A y el motor B. Tenemos la tierra como siempre y a la izquierda tenemos las salidas y el voltaje que va a alimentar nuestro driver de motor. Como vimos la clase pasada, así es como se va a conectar nuestro sensor infrarrojo y nuestro sensor ultrasónico. Una vez tengamos esto, vamos a escribir este pequeño código. Este código lo que nos va a permitir va a ser mover el motor dependiendo de los valores que tenga nuestro sensor infrarrojo. Vamos a definir en el puerto 6, 3, 4, 5 y 7, respectivamente, nuestro sensor infrarrojo, nuestro PWM para el motor A, nuestra entrada 1 y 2 y nuestro standby. Como siempre, recuerden, si voy demasiado rápido, pueden pausarlo, escribir el código y luego ver la explicación de cada parte. Primero vamos a tener una función void, es decir, no nos va a retornar ningún valor. Para el motor va a recibir como entrada o como parámetro la velocidad
Y lo que va a hacer es que va a digitalmente escribir la salida A1 como high y la salida A2 como low. Después va a escribir analógicamente para el puerto PWMA la velocidad que queremos ingresarle. ¿Qué es lo que va a hacer este pequeño trozo de código? Lo que va a hacer es que cuando tengamos la velocidad ya establecida, va a mover el motor hacia adelante, ya que uno de los pines los manda como alto y el otro como bajo. Recuerden que para un motor de corriente directa, el sentido hacia el que se mueve va a ser determinado por la polarización de su voltaje. Es decir, si esto fuera al revés, se movería hacia atrás. Lo vamos a ver más adelante. Después tenemos el motor pausa, de nuevo una variable tipo void porque no estamos leyendo nada al regreso. Lo que hacemos aquí es parar ambas entradas de corriente para que no se mueva hacia ningún lado y la velocidad del PWMA va a ser cero. Una vez tenemos ya estas funciones establecidas, recuerden que estos son solo funciones, ahora sí vamos a escribir el setup de las variables que vamos a usar. Vamos a iniciar nuestro monitor serial y vamos a sacar como pines de entrada el sensor IR, mientras que como salida vamos a sacar los pines PWMA, A1, A2 y Standby. Una vez tenemos esto, vamos a hacer que al inicio del código el standby se active como high, es decir, que el driver del motor se active. Y analog write vamos a poner para el PWMA 255, es decir, la velocidad máxima de nuestro motor. Y por último, en nuestro loop, vamos a poner que lea el sensor IR. Si la lectura digital del sensor IR es igual a high, es decir, que tenga cualquier lectura, va a escribir en nuestro monitor serial hola, esto para verificar que nuestro motor que nuestro sensor infrarrojo sí esté funcionando. Y vamos a mandar a llamar nuestra función motor adelante con una velocidad de 255. Si por en cambio el motor no detecta nada enfrente, el motor detecta algo enfrente, vamos a mandar a llamar la parte de motor pausa y vamos a poner un delay de medio segundo. Entonces, en resumen, si nuestro sensor infrarrojo no detecta ninguna presencia, va a empezar a avanzar. Si detecta alguna presencia, va a pausarse el avance del motor. Ahora, por último, vamos a hacer el mismo código, pero ahora en vez de usar el sensor infrarrojo, va a usar el sensor ultrasónico. Vamos a definir nuestros puertos PWMA, A1, A2, el standby y el eco y el trigger de nuestro sensor ultrasónico. Vamos a establecer nuestra función motor hacia adelante, igual que la anterior. Y aquí no va a haber un motor en pausa. Ahorita van a ver por qué. En nuestro setup vamos a establecer nuestro monitor serial en 9600, el pin de eco, es decir, PE como una entrada, y como salidas vamos a tener el pin trigger, el PWMA, el A1, A2 y el standby. Vamos a inicializar el controlador del motor y vamos a escribir como analógico el PWMA a 255 para nuestra velocidad máxima. Y por último, en nuestro loop vamos a poner que inicialmente el pin trigger sea un low, tenga un pequeño delay y después escriba el trigger high. ¿Esto qué hace? Al repetirse esto, va a dejar de mandar la señal para que tenga tiempo para recibirla el ultrasónico y después la va a volver a activar. Una vez se activa esta señal del ultrasónico, de nuevo se va a apagar para que no esté mandando constantemente y no tenga reverb en interferencias. Y después, como un flotante, nuestro pin eco va a recibir el pulso. Va a sacar la distancia como ya calculamos en la sesión pasada y vamos a imprimir en el monitor serial la distancia y usar esa distancia para nuestra velocidad. Vamos a hacer una pequeña función de mapeo en la cual va a tener de mapeo la distancia, después 5, 160, 0, 155, es decir, nuestra distancia y nuestra velocidad que queremos, y va a escribir esa velocidad en nuestra función de movimiento. Ahora vamos con un pequeño reto. Aquí vamos a combinar el movimiento del motor dependiendo de nuestros sensores infrarrojo y ultrasónico. Primero, de nuevo, establecemos nuestro pequeño setup. Como pueden ver, las definiciones anteriores ahora están como comentarios, ya que no las vamos a usar. Primero vamos a escribir en nuestro setup la iniciación del monitor serial y después los pines del ultrasónico, eco como entrada, trigger como salida. Después vamos a poner nuestro motor PWMA como salida, A1 como salida, A2 como salida, standby como salida y por último vamos a establecer el standby activo
y nuestro PWMA a 255. Por último, vamos a establecer el pin de nuestro sensor infrarrojo como una entrada. Vamos a irnos de atrás hacia adelante para que puedan entender un poco cómo está funcionando esto. Estas son las funciones que utilizaría nuestro motor, pero lo que nos importa en estos momentos es esto. Primero, vamos a establecer como booleano nuestra alerta de infrarrojo. Si la lectura del sensor infrarrojo detecta cualquier presencia, va a recibir un true. De lo contrario, va a recibir un false. Una vez entendemos esto, es decir, si nuestro sensor infrarrojo tiene algo enfrente, nos va a decir que pare. Si tiene vía libre, nos va a decir que puede continuar. Una vez lee estos valores, nos vamos aquí al inicio del código y nos dice que si el infrarrojo tiene una alerta, el motor se va a mover hacia adelante con la velocidad del ultrasónico. En cambio, si nuestro sensor infrarrojo detecta alguna presencia, se va a detener. Pero, hey, ¿qué es esto de ultra distance? Eso es esto es otra función que nos está mandando a llamar. Bueno, vamos hasta el final. Aquí la declaramos como un valor entero para velocidad del ultrasónico. Vamos a activar nuestro pin trigger y luego vamos a activar nuestro pin trigger, delay, lo volvemos a activar, metemos otro delay y lo volvemos a desactivar para que tenga tiempo para leer el sensor ultrasónico. Vamos a calcular nuestra distancia y vamos a mapear esa distancia a una velocidad. Este return nos da como retorno de la variable, digo de la función, perdón, la velocidad que queremos que tenga el ultrasónico. Sí, perdón, la velocidad que queremos que tenga el motor. Entonces, este pequeño pedazo de código, este IR-alert y este ultra velocity, ya explicamos cómo funciona. Vamos con las últimas dos partes, nuestro motor hacia adelante y nuestro motor detenido. Igual que la otra versión, vamos a hacer que la salida A1 sea high y la segunda A2 sea low para que se mueva hacia adelante con una velocidad de PW, en la que con una velocidad marcada para el PWMA con la que calculamos en Ultra Velocity. Después, para el motor stop, solo vamos a hacer que ambas salidas sea cero y que nuestro ancho de pulso sea cero igual. Sé que muy probablemente no se entienda la primera. Esto van a tener que hacerlo poco a poco. Como vieron, eso es una combinación de los dos códigos que hicimos anteriormente. Y de igual manera, acá les voy a dejar un pequeño video de cómo tiene que funcionar. Por nuestra parte, eso sería todo. Descuiden, siempre pueden preguntarle a sus profesores si les quedó alguna duda o pueden contactarnos por medio del grupo de Artemis. Si necesitan alguna pequeña asesoría fuera de clases, traten de contactar a los profes para ver si se puede agendar alguna y revisar todas sus dudas o si esto de funciones no quedó lo suficientemente claro, no duden en mandarme un mensajito a mí. Pueden mandarle mensaje a Weber o a Marian para que les pase mi número y yo pueda agendar una asesoría con ustedes. Por nuestra parte, eso sería todo. Espero que disfruten su semana y ojalá puedan llevar a cabo esta pequeña práctica. Nos vemos.